estudiante de la medicina de la UPLA y miembro del CPA de Sociembla, subdirector. Esta noche seré su moderador de la reunión. Primero, dándoles la bienvenida a esta sesión de nuestro curso CliniCaps. Ahora, esta noche continuamos nuestro bloque componente que representa muy bien lo que buscamos transmitir en este curso: disciplina, criterio clínico y compromiso con el aprendizaje continuo. Ahora, tengo el agrado de presentar a la doctora Tiziana Marciana Martínez, este, médica cirujano de la UPLA, y también fue un médico auditor en el UPN, diplomado en salud ocupacional y prevención de riesgos laborales en la UNSA, pasante de medicina de investigación en altura de 2025, directora de coordinadora de investigación de CEPAIS OCIMEP 2022 y directora de CPC Sociembla 2021. Doctora Tiziana, este, ¿estás? Eh, sí, buenas noches. Muchas gracias, Cristal, por la presentación. Bueno, primero agradecer por la grata invitación por este gran evento que están realizando y felicitarles a ambas sociedades. Y bueno, más que nada es un tema hoy, un tema de aprendizaje. No solamente me quiero enfocar en el ámbito clínico, hablaremos un poco de salud pública, a la vez un poco de investigación para poder ahondar. Cristal, quería comentarte, ¿me compartas la pantalla o yo comparto la pantalla? Pues, A ver, me das un momento si puedo compartir. No sé si se puede visualizar. sí, doctora. ¿Sí? Ya, bien. Gracias. Antes para poder transmitir, me gustaría, por favor, si pueden hablar por el chat, indicarme en qué ciclo está cada uno de ustedes para dar más o menos enfocarme en ello y estar todos orientados en una misma línea. Pueden escribir al chat, por favor. Solamente el número. La mayoría a qué ciclo pertenece. Hola, ¿están ahí? Chicos. Ya, listo. Genial. Bien. La verdad me gustaría que sean un poco participativos para nosotros poder ahondar un poco más sobre el tema, para ir avanzando poco a poco. Bien. Bueno, el día de hoy hablaremos un poco sobre virus papilomómano, tema que ustedes conocen y saben que es un tema muy frecuente. Y de alguna otra manera es un tema que va más allá de la parte clínica. Bien, bueno, ya me presentó. Soy la médico cirujano Tiziana Marchena Martínez, egresada de la Universidad Peruana de los Andes. Cuento con una experiencia, tantas intervenciones, tanto en clínicas y en centros médicos. Asimismo, con la experiencia como auditor médica, a la vez como médico ocupacional. Tengo la experiencia de haber publicado ciertos artículos científicos y como pueden ver también he sido pasante, ¿no? Pasante de investigación en altura, realizado en Puno el año pasado. Y obviamente, como ustedes, también he sido partícipe de una sociedad que es Sociembla años anteriores. Y la verdad, regirnos a este
campo o llevar desde ya es muy importante, porque eso lo van a ver de día a día, ¿ok? Hablaremos un poco de introducción y como una cierta imagen clasificada y que muchos de ustedes tal vez en las aulas lo han escuchado decir, el famoso coliflor. Según la OMS, se considera pues una infección de la transmisión sexual que ha sido ocasionada únicamente por el virus del papiloma humano. ¿Realmente qué es esto? Pues es un virus, ¿no? Un virus que puede llevar y puede ser erradicado hasta un virus oncogénico de alto riesgo. Entonces, tener en cuenta que estas lesiones pueden pasar por desapercibidas por cada uno de nosotros cuando nosotros no nos enfocamos en un ámbito más exhaustivo. Bien. Siendo así, pues este virus es un virus pequeño. Se considera que esta no tiene envoltura, pero a la vez tiene el ADN que es de doble cadena. Hay literaturas que hasta el año 2018 solamente se han considerado una clasificación de solamente 2 regiones. Actualmente, según las revisiones y según la ACOG y asimismo la última clasificación que se ha determinado, pues son 3. ¿Y por qué es importante esto? Porque a partir de esta clasificación vamos a enfatizar un poco en la fisiopatología. ¿Bien? Como podemos notar en la imagen, y es recordar que es una familia del papiloma viridae, que esto está compuesto por 3 regiones, tanto una temprana, que específicamente vamos a ver con la explicación de la E, o una región tardía, que podemos verlo ahí, que está dentro de la cápside con la proteína L. Y por último, y el poco conocido, pero también que enfatiza mucho, es el control larga, que no lo han visto tanto de manera explícita, porque es que solamente la región temprana erradica un poco más. Recordad que la región temprana se clasifica desde la E1 hasta la E8, pero debemos recordar que las más resaltantes van a ser el 6 y el 7. ¿Por qué? Estas oncoproteínas como tal van a encargarse de la interrupción en este caso, del crecimiento oncogénico y a la vez van a tener una diferenciación celular. Bien, ¿con qué finalidad nosotros hacemos esta clasificación? Porque una vez infectado, este virus va a salir netamente lo que es a la parte de las células por un proceso de descamación. Y esta descamación se nota, se ve, realmente no, lo consideran como una descamación natural, porque esto va a infectar específicamente ¿dónde? En las células epiteliales. Y esto va a tener un poco más arraigado al momento que puede ser basal, ¿no? A través de ciertas lesiones, ya puede ser en la piel o a través de las mucosas. Por ende, pues va a hacer que esto se infecte netamente a las células madre de la parte basal. ¿Y dónde se integra específicamente este virus? Se integra justamente en el ADN humano, en nosotros. Para ello, tanto la temprana como la tardía van a ser propagados, ¿no? Van a hacer una propagación viral, porque este ADN viral va a permanecer, en este caso, con la persona. Es decir, que el VPH, una vez integrada, va a ser preferentemente en sitios frágiles. ¿Y por qué se considera frágil? Porque una de estas es el ADN. Ahora, parte de etiología es reconocer ciertos factores de riesgo, que más adelante lo vamos a ver un poco más amplio, ¿no? Por cada uno de ellos. Uno de los factores de riesgos que resalta y hace en alce, pues es la actividad sexual a temprana edad. Y esto es importante saber. Si ustedes ya llevaron, obviamente, en este caso, ginecología, ¿no? Y ustedes muy bien saben en qué momento o por qué es muy frecuente justamente realizar relaciones, porque es un factor de riesgo realizar relaciones sexuales a tempranas edad. Así que los dejo para que puedan escribir. Mientras eso vamos a ir avanzando para poder absorber las dudas. Lo otro es que tengan múltiples parejas. Otro de los factores tal vez significantes, pero no de hecho con mayor énfasis, es fumar cigarro.
Lo otro que se ha visto últimamente es el uso del condón oral, pero esto que sea consecutivos a 5 años. O también que no se llegue a usar el condón. A nivel factor ambiental como tal, se ha considerado, en este caso, tanto los rayos ultravioleta. No tiene una especificación explícita el por qué, pero está dentro de los últimos pocos frecuentes para ser parte de. Y como este cambio climático ha llevado un poco a ver ciertos panoramas, inclusive en el tema de altitud, pues está un tema todavía a investigar. Ok, ahora ahondaremos un poco más sobre la epidemiología. A nivel mundial se considera que es más frecuente ver en mujeres que varones, teniendo así como un 85% que puedan contraer este virus. Y uno de cada 3 hombres pues tiene al menos una cepa del VPH genital. Por otro lado, va a causar aproximadamente el 5% de los cánceres a nivel del mundo. Como bien sabemos, esto es el principal factor para llegar a tener un cáncer del cuello uterino, ¿cierto? Considerándose a la vez que es el segundo cáncer más frecuente a nivel mundial. Por otro lado, es conocer ciertos serotipos, en este caso cepas, ¿no? Que justamente lo elongan un poco más el detalle al tema, ya que saber clasificar el porcentaje por cada cepa nos hace evidenciar qué medidas vamos a tomar. Bueno, en Perú, específicamente a nivel nacional, la prevalencia está a un 41.8% en hombres y en mujeres en un 38.4%. Ha incrementado a un 3.2% en varones y en 1.2% en mujeres, teniendo en cuenta que es más frecuente en varones que en mujeres. Como bien se sabe, al tener una prevalencia que son casos nuevos y casos antiguos dentro de la población total, pues tenemos que tener en cuenta qué tipo de prevención, en este caso, sería una prevención secundaria. Mientras que una incidencia va a estar incrementada a ello, estaríamos hablando de una prevención primaria. Actualmente, hace 2 años, el 2023, aproximadamente mencionaron que en la Amazonía, a nivel previo a un estudio, se ha tenido una prevalencia de 51.7% con una alta coinfección del 42.2%, que esto ha llegado a un predominio del genotipo del tipo 16, siendo de alto riesgo, y una 52, que también es alto riesgo, pero es poco frecuente. Y últimamente se lanzó por MINSA que el INEM menciona que 9 de cada 10 personas sexualmente activas contraen el virus de papiloma humano en algún momento de su vida. Si nosotros hacemos una diferencia en Perú y a nivel mundial, encontramos que 1 de cada 3 hombres tiene al menos una cepa. Y acá estamos hablando 9 de cada 10 personas. O sea, prácticamente vamos a llegar casi aproximadamente al 100%. Es decir, con cualquier persona que al momento que llegue a un establecimiento de salud, tenemos que hacer una revisión exhaustiva, ¿no? En caso de ser ciertos programas de que debe corresponder a una promoción como tal. Y el VPH más relacionado del 99% de cáncer de cuello uterino son las de alto riesgo. Aquí vemos un estudio que ha sido una revisión del año 2024 y vemos que más frecuente y relacionado a estos tipos de serotipos va a ser a nivel cervical, anal, seguido de la orofaringia y vaginal, siendo los últimos como vulvar y a nivel del perineo. Entonces, es importante saber esta epidemiología porque a raíz de eso nosotros clínicamente podemos llevar en cuenta qué es lo que vamos a encontrarnos con ese tipo de pacientes. Por otro lado, este estudio que se realizó en la Amazonía, como les mencioné, la cepa más evidenciada fue el tipo 16, consecuente del 52, que es poco frecuente ver ese tipo de cepa. Entonces, a raíz de eso decimos qué es lo que realmente se está evidenciando o qué no se está haciendo dentro de una atención de primaria de salud
tanto recordando o promoviendo la promoción y prevención en los centros de salud que se está haciendo. ¿O por qué estamos evidenciando este incremento? ¿No? Sería una incidencia porque son casos nuevos para poder evidenciar a ello. Es por eso que nosotros debemos de conocer, ¿no? Netamente a lo que nosotros vamos a ir erradicando prácticamente este tipo de virus. No poco importante, aquí en nuestra región, en Huancayo específicamente, si bien es cierto, hay casos que nosotros podemos evidenciar, sin embargo, en la parte o en el tema epidemiológico, para que puedan evidenciar los casos, ¿no? No se hace de manera rigurosa. A raíz de eso podemos decir posiblemente que no solamente es en la parte de la Amazonía, sino también la selva, tanto central, que son lugares cercanos, y es muy frecuente, no se está haciendo un buen control para poder notificarlos. La transmisión es importante, sí, tal vez muchos de nosotros y en algún momento de su vida llegaron a ver este tipo de lesiones. Y poco, en un inicio sabíamos o teníamos noción de cómo podemos transmitirlas. En un momento les mencioné que esa transmisión puede ser a nivel de las mucosas, ¿no? Como tal, como podemos ver al inicio. Y es más frecuente no solo en el tema de la piel, sino en las mucosas. Entonces, cuando queremos evidenciar este tipo de transmisión, en este caso nos vamos a las mucosas, que es poco riesgo. ¿Cómo se van a transmitir? Por vía de transmisión sexual, porque va a haber un contacto directo con la piel, ¿no? que está infectada. Específicamente, ¿dónde? En las membranas de las mucosas, o tal vez ciertos fluidos corporales que nosotros podemos evidenciar. Entonces, la transmisión de por sí va a ser el coito, ¿ok? Y necesariamente tiene que ver el tema de la penetración, nos preguntamos. O sea, el hecho de que por sí o sí se considere esto, ya estamos nosotros, el tema de esto tenemos que saber que ya es una exposición como tal. Porque podemos ver entre parejas tanto heterosexuales, tal vez tengan transmisión de VIH u otros tipos de ITS, y ya simplemente el contacto, que no solamente dice la penetración, ya estaríamos considerándonos con un tipo de transmisión. Y en la piel no solamente nos basta evidenciarlos, porque también es el contacto directo, y más aún en los vestuarios. Por ejemplo, hay VPHs plantares, y eso es más frecuente que se puedan contagiar, por ejemplo, en las duchas, ¿no? Que a veces no toda persona es muy cauta de poder usar, ¿no? De manera precisa, tal vez una sandalia cuando está ahí y indirectamente ya está contagiado. Entonces es importante reconocer a qué tipo de transmisión nos estamos topando y a qué tipo de transmisión también nosotros podemos transmitir al paciente como tal, indicarle y dar los cuidados respectivos. Las verrugas cutáneas es muy frecuente visualizarlos, los condilomas acuminados a nivel anal, a nivel vulvar, y lo que son ya más riesgosos, pues que son los cánceres de cuello uterino o el carcinoma de células escamosas que podemos ver en la parte vulvar. Hasta ahí todo claro, algo preciso, alguna duda para poder avanzar, los leo. Vamos por unos segundos para no cansarlos. Sí, listo. Ok, ahora lo que sí quiero, voy a hacer un poquito de énfasis aquí. Yo sé que muchos de ustedes no les gusta fisiopatología. Como todos hemos pasado en algún momento llevar fisio. Recuerden que es muy importante saber el porqué de las cosas, porque a raíz de eso, créeme que muchos de nosotros a veces nos matamos, en un inicio matamos estudiando, pero que claro que es importante saber esto, porque simplemente recordar ciertos términos se nos va a hacer un poco más adaptativo. En un momento les había mencionado el tema de las oncoproteínas. ¿Por qué es importante el E6 y el E7? Estas son proteínas como tal, ¿ok? Primero vamos a basarnos que van a inactivar tanto al P53. Chicos, ustedes ya saben que es P53,
pero igual, si no tiene, al final lo podemos resolver las dudas, ¿ok? Y netamente, esta proteína, ¿con quién se va a enlazar? Con el E6. O sea, siempre van a ir de la mano el P53 con el E6. Mientras que el PRV va a ir de la mano con el E7, con este de aquí. ¿Dónde encontramos? Está aquí. Si se dan cuenta, van de la mano. Aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que estas se inactivan, o sea, esta inactivación que va a conllevar, ¿no? Porque nosotros dijimos a dónde se va a ir netamente, a la parte más frágil, que es el ADN humano. Dentro de la célula, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel del ciclo celular que nosotros conocemos, va a haber una cierta desregulación, es decir, que va a haber esa cierta transformación de un tejido X a un tejido Y, considerándose a que más adelante puede llegar a ser un tipo de cáncer. ¿Listo? Entonces, este enlace en la oncoproteína E5, en la literatura no se conoce el cómo evalúa, solamente menciona que este E5 aparentemente va a ir conjugadamente con el E7 y la oncoproteína E6. Una vez desarrollado esto, va a haber ciertos partimentos, por así decirlo, que van a permanecer, estos virus van a permanecer relativamente en una fase inicial, que va a ser inactivo. Y esto justamente explica el por qué a veces las personas son asintomáticas o no sienten, o al menos algún signo o síntoma que nos pueda manifestar. Entonces, esto viene a ser la parte inicial o la fase inicial de la infección. Pero ¿por qué esto se propaga o por qué justamente hace la interrupción de ello? Es porque impide que esto ingrese o llegue a una fase de reposo. El fase de reposo es el G0. Aquí creo que no está. Antes que llegue a la parte final, antes de la apoptosis, hay un G0. Así como en el ciclo celular conocemos el G0, ya. Es igual. Llega a una fase de reposo. Entonces, a medida que estas células se van infectando, se van proliferando, ¿ok? Crecen y maduran. Por ende, ¿quién regula? El E7. Este E7, para que pueda ser regulado, transmite ciertos genes. Este es el P21 y el P27, en una fase tanto temprana y que puede ser una parte tardía. ¿Ok? Entonces, el virus, al tener este regulamiento de la transición, va a hacer que produzca ciertos viriones. El virión es antes que llegue a la parte de la célula. ¿Por qué? Porque va a haber una dispersión. Por eso que acá en la imagen no se ve eso. Es una dispersión como tal. Pero esta dispersión de estos viriones a nivel de las células, bueno, de las lesiones que ya están causadas, se va a manifestar como una hipertrofia del tejido infectado. Entonces, cuando tú identificas en este caso, un coliflorcito o un condiloma como tal, vas a ver que hay a ver, vamos a retroceder en la parte inicial, creo que acá lo tengo. Y aquí. Aquí. Ustedes ven, ustedes ven una cresta tan delgadita, ¿cierto? Esto es la dirección por donde crece el tema del papiloma, pero hay ciertos que son más hipertrofiados. Esto es la hipertrofia que causa esta dispersión de los viriones. ¿Causado por quién? Por el E7. Entonces, si esas lesiones, al ser discretas, pero engrosadas, porque hay cierta hipertrofia, es lo que podemos ver aquí, o también en las verrugas comunes. Entonces, si tú quieres explicarte del por qué es esto, que son demasiado, esa de aquí, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven esa de aquí, es engrosado. Y esto netamente es por la dispersión del virión E7, que es una verruga común. En consecuencia, a estos pues pueden llegar ciertas lesiones, lesiones infectadas. En conclusión, tanto el E6 y el E7, ¿quién es el más afectado? El E7. Recordar que como estos son oncoproteínas que se catalogan parte principal de esa fisiopatología, el que vamos a tener con mayor dispersión es el E7, porque el E6 llega a un momento de la apoptosis. Hay una muerte celular. Entonces no llega una proliferación como tal,
como puede ser el E7, como una dispersión, porque esto es directo, pasa al tema de la célula a nivel basal, mientras que el E7 tiene que conjugarse con la P30, conjugarse con, con el PRV para llegar a un tema de proliferación. El E7 es directo, llega y llega netamente al ADN, que es la parte más frágil. ¿Ok? Entonces trato de que sea un poco más simplificado para que ustedes puedan entender esto. Porque de por sí la fisiopatología es más amplio, pero esto es lo más adecuado y ustedes pueden entender cómo sucede esto. Listo. Ahora conocemos un poco de la patogenia. Aquí quiero enfatizar a los tipos de cepas. Anteriormente solamente se llegó a considerar a 150, en el 2021 se llegó a considerar a 180, 170 a 180, inclusive hay literaturas como la Koch que hasta el momento se sigue guiando de 180 cepas. Sin embargo, actualmente, con las actualizaciones recientes, se han considerado más de 200 cepas. Aquí podemos evidenciar las cepas más comunes y lo que yo quiero y ustedes se lleven siempre es a nivel del epitelio mucoso, el tipo de BPH que es el 6 y el 11. Cuando nosotros hablamos del 6 y el 11, ¿a qué nos estamos refiriendo, chicos? ¿Bajo o alto riesgo? Eso ya ustedes saben. Los leo. Son preguntas que también están en su forms, no se olviden. Ya, pongan B o pongan A nada más. 6 y 11, ¿es bajo riesgo o alto riesgo? Chicos, los leo para no dilatar el tiempo. Bajo, listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Menos? Ya, con reacción de caritas, ¿ya? Mejor así creo. Ya pongan corazón, corazón a los que dicen bajo riesgo. Listo. Listo, chicos. La verdad es que creen, aunque ustedes no crean, hay personas que muchos confunden de eso bajo y alto riesgo en un tema de examen. Ya sea en el ENAM, actualmente en el ENCAPS o para un residentado médico. Entonces, cuando ustedes ven un tipo de verruga genital con hipertrofia, ¿ok? En nuestra cabeza siempre va a estar que va a ser de bajo riesgo. Pero también es importante reconocer a qué nivel. Supongamos, yo veo un condiloma acuminado a nivel vulvar y digo, no, pues hay hipertrofia, hay ciertos bordes, que es así como las verrugas que podemos ver a nivel plantar, y identifica 6 y 11, pero en la vulva. Aparentemente es esto, pero se condiciona, según la Koch menciona, que es importante realizar una biopsia. ¿Por qué? Por justamente el cambio de epitelio que llevamos a esa región, sobre todo en las mujeres. Es por eso que al ser del epitelio mucoso y como de alto riesgo, siempre vamos a encontrar, o más frecuente, el tema del cáncer de cuello uterino, que es la 16 y la 18. Tenemos otras verrugas comunes, como la verruga vulvar, que es el 157 27 29, o las plantares, que es 3 10 28 29. Entonces, si tú ves una verruga a nivel común, en este caso plantar, ¿tú directamente vas a decir que es de 6 y 11 porque es un bajo riesgo? No. Aquí hay que dar énfasis a los tipos de cepas, pero a nivel de examen, el más frecuente que siempre les va a preguntar es el 6 y el 11, siendo de alto riesgo de 16 a 8, que en consecuencia nos lleva a cáncer de cuello uterino. ¿Ok? Entonces aquí los dejo para que ustedes puedan revisarlo más adelante, tal vez, si les hace de importancia poder reconocer un poco de ello. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas. En un inicio mencioné el por qué nos hace hacer que nosotros seamos asintomáticos. No es como cualquier otro tipo de enfermedad que tú sepas diferenciar. Un signo o un síntoma o ambos ya vas mencionando, ¿no? Que esto puede ser una patología X, puede ser una patología Y. Sin embargo, y por eso ponemos en alerta, al ser asintomáticos,
hace que justamente no se conlleve o no se tenga un valor exhaustivo del tipo de casos o casos nuevos que se pueda presentar. Las verrugas comunes, plantales, anogenitales, poringoles y plantares no se te va a presentar, por ejemplo, como un tema de ardor, quemazón o alguna lesión implícita que nos conlleve que sí o sí es esto. Se da un tema inicial de cómo inicia esto a nivel de las verrugas. Si bien es cierto, no hay una cierta condición, por ejemplo, en las verrugas, pero sí en los condilomas. Esto de aquí, esto es un condiloma. Al ser asintomáticas, pueden llegar a tener ciertos síntomas por la ubicación donde se encuentra. Por ejemplo, que sea un dolor o malestar, el picazón, que es muy frecuente, la sensación de ardor, e inclusive puede llegar a casos mayores a que esto pueda tener algún sangrado o irritación como tal. Por ejemplo, cuando estás en el contacto directo con la ropa, durante relaciones sexuales, ¿no? Que pueden ser lesiones más grandes. Entonces, es importante nosotros reconocer a qué nivel está esta lesión y más o menos qué es lo que nos puede aparentar. Por ejemplo, en esta de aquí, que pueden incluir, ¿no? Pueden haber ciertas placas, puede ver que sea un poco más queratótica, tal vez, ¿no? O que sean pápulas pequeñas, pero que no se puedan, que no puedan ser distintivos. ¿Por qué? Porque a veces es el color de la piel, en este caso de la carnecita, ¿no? Y son tan pequeños que es hasta a veces de 1 a 2 milímetros que no podemos ni siquiera evidenciarlo cuando haces un examen físico, por ejemplo, no tan exhaustivo, de manera rápida, ¿no? Por el tiempo también, que a veces no se amerita. Lo otro es, por ejemplo, encontrar que son en zonas muy expuestas como los genitales, ya sea en el pene o en la vagina como tal. Y esas lesiones van a tener una apariencia muy variable, por ejemplo, como podemos ver en la parte genital, color rosa, ¿no? O que también a veces pueden pintarse de algo rojo más fuerte o hasta un marrón. Y ver también el tipo, ¿no? Si es plana o es hay un término muy conocido que es el cerebiforme, o que también puede ser verrucosa. Este de aquí, este es un papiloma a nivel orofaringeo. Es muy poco frecuente encontrar estos casos. Sin embargo, los síntomas que va a presentar ante esta situación va a ser justamente al inicio no tiene un diagnóstico, perdón, no tiene un síntoma como tal, pero cómo nosotros podemos evidenciar o más o menos ir a ese ámbito de cómo pueden presentar los casos. Primero, estos se van a presentar en pacientes inmunosuprimidos, porque pueden llevar hasta un cáncer orofaringeo como tal, y es muy frecuente que vamos a encontrar una cepa de 16 hasta los de bajo riesgo, pero más frecuente, por ejemplo, las de alto riesgo, que es la 33, la 35 y la 58, si no más me equivoco. Primero debemos de conocer el factor de riesgo, cómo se está incitando a ello, conocer los posibles cáncer a ese nivel, que puede ser cáncer de cuello o de cabeza, ¿no? Que puede ubicarse, por ejemplo, en la zona orofaringe o hasta hipofaringe. Y hay un caso que se ha reportado hace 3 años, que fue un cáncer a nivel laringe. No son tan comunes, pero es muy común encontrar en células muy escamosas. Y como sabemos, el tipo de epitelio que tiene esa zona es más frecuente tener ese tipo de células escamosas. Y esto es lo clásico y lo más común. Hoy no vamos a enfatizar el cáncer de cuello uterino, pero vamos a hablar un poquito que justamente, el que todos debemos de saber, y a veces que muchos confunden, ¿no? Pero es importante saber el cáncer de cuello uterino. O no vamos a ahondar tanto, como les mencioné, es BPH, me imagino que va a haber otra clase directamente a ese ámbito. Y aquí justamente les decía, ¿no? ¿Por qué uno de los factores de riesgo del BPH es iniciar relaciones sexuales
a temprana edad por el tiempo del cambio de epitelio, uno, y que a largo plazo nos conlleve a tener cáncer. Recordar que una persona que esté infectado por VPH, es decir, ¿no? Anita Rosita, el día de hoy tuvo sus relaciones sexuales con una persona X y la persona era un portador y llega a contagiarse. ¿Ustedes creen que de acá a 1 año o 2 años Rosita llega a desarrollar el cáncer de cuello uterino, chicos? O sea, por el hecho que yo estoy contagiado directamente, yo ya voy a tener cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Normalmente se dice que una vez infectada la persona, se evidencia a los 10 años aproximadamente. No es antes. Entonces no podemos indirectamente mencionar a ello. Pero ¿qué pasa si Rosita llega a hacer sus exámenes como tal? ¿No? Y hasta se puede prevenir. Pero normalmente las literaturas mencionan que una vez infestada esta paciente con este virus, no lo va a manifestar en los 2 años o al año. Ya eso es importante recordar. Entonces, aquí, bueno, vamos a evidenciar que el cáncer de cuello uterino, como bien sabemos, es muy persistente por el VPH, ¿no? Y justo se origina ¿dónde? En la zona de transformación, en la zona de transición. ¿De qué? De las células escamosas. Eso todos lo sabemos, ¿cierto? Considerar que este es el segundo cáncer más frecuente de todas las mujeres, ¿ok? Por otro lado, también quiero que pongan énfasis que esas posibles lesiones epiteliales escamosas, que son las premalignas, se van a clasificar como el NIC1, NIC2, NIC3, considerándose que la neoplasia, en este caso que se ve más afectada o que generalmente hay lesiones, vamos a ver en el NIC1 y NIC2. Entonces, esto lo van a ver más adelante, chicos, pero es muy importante rescatar del VPH esto, ¿ok? Entonces, el diagnóstico. El diagnóstico no es que solamente, mira, esto puede ser un bajo riesgo o alto riesgo y listo, no. ¿Sabes? Y cualquier patología que ustedes se presenten, siempre, al momento que ustedes estudien, también enfatícense que si viene tal paciente, ¿qué es lo que va a presentar o cómo va a iniciar esta paciente en contarme? No, ustedes no van a venir y decirle, no, doctor, doctora, ¿sabes? Acá tengo una lesión, creo que es un BPH de un serotipo 16-18, o tal vez de un tipo 6 y 11. El paciente o la paciente no te va a venir mencionando lo que tú sabes de tu libro. Como normalmente en estos tipos de casos nosotros debemos tener bastante empatía al momento de tener una relación de médico-paciente. Entonces, tú debes ser muy consciente que la persona, uno, puede desconocer del tema, puede ser muy conocedor, pero tú tienes que ser muy pulcro en estas situaciones al momento de la historia clínica. Busca los antecedentes, ¿no? ¿Sabes qué? Te viene, ¿no? Un paciente X y te dice, ¿sabes qué? Tengo ciertas molestias al momento urinario, entonces tú estás diciendo, de frente vas a decir, ¿no? Señor, señora, joven, señorita, ¿tiene algún malestar? ¿O desde cuándo usted ha evidenciado esta lesión? ¿O es reciente o anteriormente? Antes le dolía, ahora le duele. ¿Ha notado algún cambio durante estos días, de estas semanas? Ustedes tienen que ser muy directos a lo que ustedes quieren ir. No tienen que decir o esperar que el paciente diga, ¿sabes qué, señor, señores? Si es menor de edad, está acompañada de su madre, ¿no? Que siempre está en personal, y evidenciar ello, ¿ok? Vas, evidencias, tratas de inspeccionar la lesión como tal, ver, ¿no? Y tú vas a sacar tu coquito y decir, no, esto es tal esto, porque posiblemente sea así o así. Buscar los antecedentes, desde cuándo ha iniciado sus relaciones sexuales, pero también hay que ser muy minuciosos al momento de usar. Tal vez la mamá está al costado y no sabe, ¿no? Y a veces es un dato muy importante porque si tú tienes un factor de riesgo que la persona ha iniciado las relaciones sexuales a temprana edad, menor de los 15 años,
uy, prendes foquito y dices, uy, no, hay más riesgo de que esta paciente conlleve más adelante un cáncer de cuello uterino si sale un positivo de EPH. Entonces es muy importante aquí que tú saques todos los factores de riesgo para que tú te plantees a futuro, a largo plazo. Obviamente que al inicio vas a tener todo, pero también tienes que irte a qué es lo que va a conllevar más adelante. En tu historia clínica busca los antecedentes. Señora, joven, jovencita, señorita, ¿usted fuma? ¿A los cuántos años ha dado sus relaciones sexuales? ¿El tipo de lesión que ha tenido? ¿No? Usted es muy expuesta tal vez al sol, a esto del otro que ya les mencioné el por qué. Entonces, todo eso, chicos, doctores, doctoras, más adelante van a tener que ustedes evidenciar a ella. Y no solamente aquí, sino en cualquier patología que ustedes se les presente. Al examen físico, sean muy rigurosos. A nivel plantar, si tú tienes una lesión a nivel de la palma, esto va a ir muy directo que puedes encontrar cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que la persona va a llevar a cualquier parte de su cuerpo. Y eso es un contagio directo. No necesariamente es porque tenga que tener relaciones sexuales, no. Eso es también importante saber. Esta lesión que ustedes ven aquí es un condiloma acuminado. Esto es una paciente de 27 años de edad de la selva, de Satipo, de un parto normal con estas lesiones. Si ustedes preguntarán y dirán, a Yacidio llegó a dar, primero, llegó a dar a luz por parto vaginal la paciente, esto es un condiloma. En primera instancia, ¿ustedes qué harían? ¿Ven este tipo de esta lesión? Creo que no puedo hacer zoom. No, sí, sí puedo. Así pueden ver, ¿no? Pueden ver. Esta lesión, miren, está cerca de la vulva, ¿no? Toda casi ya comprometiendo la vulva, en parte del periné, aquí también cerca al periné. Y acá, bueno, está con su sondita. Entonces, ustedes dicen, la paciente, ¿qué hubiesen hecho ustedes ante esa situación, chicos? ¿Le hubiesen permitido a la paciente dar parto vaginal? Sí, ¿no? Todos pensamos que decida el R1 de ginecología obstetricia. Yo solamente soy interno y solo veo y hago los papeles. Chicos, mira, en este caso, primero yo llegué a ver a la paciente en emergencia. Fue un día cuando estaba de turno. Y primero, esto fue la tercera vez que vi, pero esto fue demasiado grande. O sea, dije, y la cosa que en este caso el escrito o el doctor que estaba de turno dijo, ya, programa, porque ya estaba en trabajo de parto. Y la cosa que ahí te pones a pensar y dices, ¿será un contagio de transmisión vertical por si A o B esto está activo y llegue a contagiar al recién nacido? Y en la primera instancia, o sea, tú te vas al tema, en el libro te dice tal cosa, pero tú te vas al tema de la acción, dijo, ya, prográmenlo. Uno, no había compromiso, ¿ok? No había, dentro de la vulva no había compromiso. Y la paciente indicaba que esta lesión no lo tenía recién. ¿Saben desde cuándo lo tenía? Desde los 15 años de edad. Desde los 15 es que se ha ido un poquito, si ven en parte ya más casi cerca llegando al muslo, se ha ido, empezó de uno pequeñito y empezó a agrandarse. Y la señorita decía, a mí nunca me ha molestado, no tenía ninguna molestia, no me ardía, no me dolía ni nada. Sentías dolor, nada. Y tú te imaginas, dime, cómo llegó a estar embarazada la señora, teniendo relaciones sexuales con su pareja, con este tipo de lesión. En este caso, tú dices, o sea, puedes criticarlo de todo el paciente, pero no se trata de eso. Lo que ustedes deben hacer en este momento es que deben indicar el por qué ha pasado esto, qué ha sucedido, o por qué no ha recibido tipos de prevenciones, el tratamiento como tal en su centro de salud.
ella era de Satipo. Si bien es cierto, ustedes saben cómo es el tema de la selva, pero ¿por qué no indicarle? ¿Por qué esperar a esto y que pueda comprometer más? Imaginemos que se hubiese comprometido más y bueno, la siguiente opción pues era simplemente por cesárea, ¿no? Y no había un compromiso. Pero ante esta situación, ¿qué te dice la guía? Si tú inspeccionas lesiones que sean más evidentes, que proliferan más rápido, realmente hacer tu examen físico, haces tu colposcopía y todo, tienes que hacer la biopsia. Porque esto no podemos ir a que sea un condiloma acuminado, no podemos decir que realmente es, o sea, es un condiloma que tú ves como tal, pero aparentemente puede ser de bajo riesgo, pero que te das con la sorpresa que estén otros de alto riesgo. Un 31, un 32, un 16, un 18, no se sabe. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del recién nacido? Que posiblemente pueda contagiarse. ¿Ya? Es muy importante saber también en el tema del examen físico. El diagnóstico de las verrugas es más directo, es inspeccionar, en este caso, hacer el uso muy, muy exhaustivo del EPP, los guantes. ¿Okay? Guantes de látex, pones, inspeccionas, vas y al momento de tu historia vas escribiendo el tipo de lesión, los bordes, cuánto mide, importante, ¿por qué? Porque eso es el tema también de tratamiento. Las pruebas de BPH y cribado del cáncer a nivel de cuello uterino, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer si la paciente me indica que tiene tal vez flujo, ¿no? Maloliente, que ya va más de 10 años y que no tiene ningún eso de una atención prevista. Entonces, esa situación, no solamente porque, bueno, yo solamente estudié BPH y no tengo que hacerlo, porque tú sabes y si eres consciente que el BPH es un factor de riesgo que puede desarrollar cáncer de cuello uterino. Y las pruebas de BPH de cáncer a nivel orofaringeo, obviamente eso va a ser a nivel ya más biomédico, más especializado, ¿no? Chicos, esto es algo que ustedes deben de saber y conocer. ¿Por qué? Porque son preguntas ENAM actualmente, que es el ENCAPS, que ya hace la nueva norma técnica, que es del año 2024, que se ha corregido en 2022-2024, y hubo muchos cambios. ¿Qué es lo importante? Que yo quiero que sepan y no se pongan a investigar a lo que ustedes quieren saber más. Si ustedes quieren investigar, lo pueden hacer, genial, pero siempre tener lo básico, qué es lo que debo de saber y luego ya enfatizo un poco más adelante, ¿no? Estudio más a lo que yo quiero saber, ¿ok? Es importante saber la edad. Tengo una paciente de 32 años, ¿ok? Y me dice, ¿sabes qué? Quiero realizarme, ya tengo una vida sexual activa, pero no me he desarrollado ningún examen, pero vengo a realizarme algún despistaje, algún descarte de una infección de transmisión sexual. Lo importante que tú debes saber aquí es reconocer la edad, porque respecto a la edad tú vas a decir a qué tipo de prueba yo voy a elegir a mi paciente. Antes no se regía como tanto así, pero actualmente por las guías todas actualizadas ya se debe regir por edad. Entonces, tu paciente tiene 31 años. Le vas a indicar, en este caso, por ejemplo, no sé, tiene 31 años, sí, te vas a hacer un PAP. O en otro esto. Paciente de 31, ya, vamos a hacerlo ya más fácil, 27 años, 27 años, tiene una vida sexual activa, tiene una pareja y acude a tu centro de salud a un nivel 1-2, ¿ok? ¿Y qué es lo que tú debes ponerte a pensar primero? ¿Qué es lo que tengo en mi cartera de servicios? ¿Qué es lo que yo voy a brindar respecto a mi centro de salud? Por el hecho de que tengo, o sea, por lo que yo sé o tengo mis conocimientos y todos ustedes saben, paciente le hago primero su PAP, sale positivo, le hago su colposcopio, sale positivo, le hago su biopsia. Eso está en nuestra cabecita, pero no nos condicionamos en qué situaciones estamos nosotros. Todo centro de salud, no todos tienen la disposición, sobre todo saber identificar en qué nivel, en qué categoría está nuestro centro de salud, ¿ok? Entonces, paciente de 26 años dice que tiene que realizar. Tú directamente le vas a decir a esta paciente, no, mira, tengo una lesión X, no sabes qué, hazte tu biopsia. No, ¿verdad? O sea, no es un criterio inicial como tal, pero si tú no tienes esa disposición, tampoco puedes darle eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los pacientes que están dentro del rango de 25 a 29 años? Van a realizar su PAP.
hasta los 29 años. O sea, si ya tiene 30, ¿no le voy a hacer su PAP? No, aquí lo que se recomienda es el IVA. Pero también es la prueba molecular BPH. Pero esto es cuando es prioridad, es decir, uno es la prioridad y el otro es el nivel de atención, la categoría que está tu establecimiento. En uno o dos no le va a hacer una prueba molecular de BPH porque no hay. Entonces haces tu referencia para tal, todo lo que pueden hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, paciente 25-29 años que hace su PAP, ¿con cuál es la frecuencia que tú debes realizar? Si la paciente sale tu PAP positivo, en tu cabecita tiene que hacer que esta paciente tiene que hacer su colposcopía. Pero si sale negativo, ¿con qué frecuencia le hago el seguimiento? Cada 3 años. ¿Ok? Aquí voy a realizar lo que es el seguimiento. Ahora, yo les pregunto, vamos al tema de salud pública. ¿A qué tipo de tributo dentro de la salud pública me dirijo? Y que ustedes también lo van a hacer. Es un nivel longitudinal. ¿Por qué? Porque vas a hacer un seguimiento. ¿Vale? En los 30-49 años es el prueba molecular, pero es lo que más específico y que se considera como gol para la prueba molecular o como gol estándar es esto, la prueba molecular. Pero en estos casos, ¿qué tenemos nosotros? El IVA. Y si sale negativo, cada 5 años. Cada 2 años, si es el IVA. Pero si es una prueba molecular, cada 5 años. Ahora, ¿qué pasa si sale positivo el IVA, no? ¿Qué hago? Su colposcopía como tal y dirijo, ¿qué cosa? A una biopsia. Si la paciente se encuentra desde 50 a 64 años, ¿tú le vas a hacer su IVA? No, le vas a hacer directamente un PAP. Y si sale negativo, pues le haces su seguimiento cada 3 años. Si sale positivo, condicionas a una colposcopía y seguidamente de una biopsia. Según MINSA, ¿qué es lo que nosotros nos indica? En este caso, según su norma técnica, hacer a todos un despistaje de 30 a 49 años. Justamente hoy creo, lanzó un programa MINSA para que se hagan este tipo de examen, pero cada una, o sea, tranquilamente cualquier persona se puede realizar. Entonces, aquí es importante, ¿no? Hacer el tema del empoderamiento para que todos sepan y conozcan que realmente se deben hacer ese tipo de datos. Ahora, la detección inicial es de 25 a 29 años, que es el Papa Nicolau, o una vez iniciado sus relaciones sexuales al siguiente año. Si es un BPH y es positivo y sale, o sea, es un BPH y sale positivo a un selectivo 16 o 18, referente, no vas a hacer su PAP. Aquí de frente vas a hacer su colposcopía, incluida su biopsia. ¿Por qué? Porque tú ya estás diciendo que esta paciente, pues, tiene más riesgo de desarrollar un tipo de cáncer, en ese cáncer del cuello uterino. Y si en este caso el PAP es anormal, referencia, ¿no? Colposcopía y biopsia. Entonces, en conclusión, chicos, lo que debo de saber primero, identificar la edad. ¿Qué es lo que le corresponde? Si me sale positivo o negativo. Si me sale negativo, hago mis seguimientos. 3 años y 2 años. Eso es lo que quiero que recuerden, 3 y 2 años. Pero si me sale positivo mi PAP, ¿qué hago? Mi colposcopía. Si sale positivo mi colposcopía, ¿qué hago? Mi biopsia. Entonces, eso es lo que se va. Y esas son preguntas que le hacen en el examen ENAM, en el examen también en CAPS, también ciencias básicas que las vi y también en residentado médico. Obviamente que en ese tramo de que tú puedas evidenciar hacer el curetaje con o frío, eso ya es en cáncer de cuello uterino que lo van a ver más adelante. Es un nuevo programa que se ha evidenciado en MINSA. Como desarrollo, cualquier persona puede levantar una pierna sobre la silla o también puede sentarse en el inodoro, ven este tipo de hisopado, hacer un giro de 3 hasta 5 vueltas y como pueden ver, cada uno se puede en este caso, tamizar, ¿no? Ahora, chicos, les pregunto, cuando este tipo de diagnósticos que yo les estoy brindando, ¿qué tipo de prevención es? ¿Primaria, secundaria? Si es primaria, pongan manito arriba, un like. Y el que es no primaria abajo, chicos. O sea, dicen que es primaria el tamizaje. ¡Ah! Chicos, por favor. El tamizaje, recuerden, tamizaje es una prevención primaria, perdón, secundaria. No olviden eso. El tamizaje es una prevención secundaria. Pregunta en NAM, pregunta en CAPS. Siempre tipo de tamizaje
es una prevención secundaria. ¿Y cuándo digo que es una prevención primaria? Entonces, doctores, ¿cuándo digo que es una prevención primaria? O sea, si hay secundaria, o sea, ya no hay primaria. ¿Mm? Uy, no me quiero responder. Aquí vamos. Así como curven, así como el fiscal. Todo está aquí. Todo lo que hicimos hoy, espero que ustedes se lleven y lo importante que yo quiero que rescaten de ese tema. No se atormenten más. Como saben, todo tratamiento, perdón, todo signo en este caso son asintomáticos y normalmente eso se van a resolver espontáneamente en un plazo de 1 año a 2 años. Entonces, doctoras, si tengo una verruga, ¿necesariamente tengo que tener un tratamiento como tal o también se puede resolver a los 2 años? Se puede resolver a los 2 años, pero hay tratamientos que nos brindan, ¿ok? Entonces, el tratamiento, otra vez, pregunta, el tratamiento, en este caso, el uso, en el paciente yo he diagnosticado, ¿no? Di mi diagnóstico y tratamiento. Tratamiento. ¿Qué tipo de prevención es? ¿Primaria o secundaria? Si es primaria, manito arriba, y si es secundaria, corazón. Listo. Ya, chicos, genial. Sí, tratamiento es prevención. Ahora, aquí estamos viendo el tema. A ver, pasamos aquí a esta imagen de aquí. A esta diapositiva. ¿Dónde está? Esta, creo que es esta. Ya, esta. La enfermera con la vacunita. ¿Qué tipo de prevención es? ¿Primaria, secundaria? Manito arriba si es secundaria, corazón si es primaria. Listo, chicos. Son preguntas que ustedes deben saber desde ya. No todos nos han enseñado lo bonito, que a veces es salud pública. O sea, digo bonito por lo que tú te enfrentas en la situación, pero los temas son horribles. Pero con esto yo quiero que ustedes entiendan esto. Ok, chicos, entonces estamos hablando un poco de los tratamientos. El primer tratamiento que todos conocemos, ok, y aquí todos saben, es una cremita. ¿Cómo se llama la cremita, saben? El imiquimod, ¿cierto? Ahora, el tratamiento como tal en esto es un tema estético y a la vez es clínico mecánico. ¿Por qué? Porque a nadie le gustaría andar con una verruga pues en la mano, ¿no? Los que sí son contagiados o que supongamos ya que tu enamorado, tu enamorada tiene una verruga ahí al lado lateral de su falange distal y, y te esté agarrando, ¿no? Y no sé, pues, de manera estética, muchos usan varios términos. Entonces, normalmente mejora entre las 3 semanas y se limpia por completo en ese tratamiento continuo hasta 12 semanas. ¿Ok? Y estaríamos hablando como que 3 meses. Las alternativas, como tal, como lo normal, es el imiquimod. Este imiquimod se puede autotratarse, es decir, yo puedo tratarme con ello. Pero doctora, viene de diferentes porcentajes, sí. Viene el de 3% y el de 5%. ¿Cómo hago el uso de esto? En el 3% se usa una cada 24 horas antes de acostarse por aproximadamente 8 semanas. Y si ese 5% es cada 48 horas, es decir, es un lunes, miércoles y viernes. Es decir, durante la semana solamente 3 veces. Antes también de acostarse por un aproximado de 16 semanas máximo. Como segunda alternativa tenemos al ácido tricloroacético y un otro también que puede ser el podofilotoxina, que esto es muy tóxico. Ahora, si la paciente es gestante, ¿le doy el imiquimod? No. ¿Qué le voy a dar a la paciente? El ácido tricloroacético, que es un pequeñito. ¿Por qué? Porque esto no obstruye. Ahora, en estas situaciones, como última alternativa, se toma el láser terapia, que es de última línea, la verdad. Y también en un inicio les mencioné por qué es importante el tamaño. Se dice que pasado los 20 centímetros cuadrados, ¿ya?
se usa como primera instancia, que es el láser terapia, o también la cirugía como tal. Pero en este caso de la cirugía también hay que ser muy minuciosos. Hoy en día ya el láser está avanzado, pero hay que ser muy minuciosos en dónde está ubicado. Ahora, y en los pacientes comprometidos, ¿qué se usa? ¿No? ¿Qué se usa? También es el imikimoto, ¿ok? Lo otro es que la crioterapia con nitrógeno es también una de las terapias muy enfatizadas en países europeos, también en Estados Unidos, que lo trabaja muy bien. Entonces vamos a la prevención, que es lo más importante. Y toda guía te dice que la abstinencia sexual. Sí, chicos, es la abstinencia sexual. Yo sé que me van a decir, no, pero ¿por qué, doctores? Si es lo esencial, ¿no? Pero hoy en día tenemos que tener en cuenta eso, saber cuidarse. El uso de los condones. Aquí también, por favor, ustedes que están en un tema, cuando van, ahora que ya rotan, creo que zonas, en este caso, como ayuda de centros médicos, ¿no? Primer nivel de atención, también acá hacer bastante énfasis. No que el preservativo es eso, lo otro, no. Bastante educación ante esta situación. Y lo que no todos y muchos de ustedes, mentira, en el tema de salud, no practican la monogamia, ¿no? La monogamia es muy importante para este tipo de situaciones, no solamente por el VPH, sino otros tipos de infecciones de transmisión sexual que podemos estar expuestos cualquier persona si no tenemos en cuenta ahí. Obviamente sí, lo hablamos en el ámbito hospitalario. Ok, chicos, la vacuna. Lo que quiero que también se lleven de esta clase es esto. Esto es un nivel de prevención primaria. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Por qué la prevención primaria? Ya, ustedes que están muy habladores, mejor vamos a continuar, ¿ya? La nueva técnica y las nuevas actualizaciones, también como la COG, consideran que la población principal va a ser en el rango de 9 a 14 años. Es decir, o en temas aquí prácticos, personas que están cruzando el quinto de primaria. Ahora, anteriormente se aplicaba 2 dosis. Actualmente el esquema solamente es una dosis de la vacuna tetravalente, porque ¿qué cosa aplica? El serotipo 6, 11, 16 y 18. Según MINSA, el tipo de vacuna a ser considerado eso ya es un recombinante que es suficiente y lo más sensible para poder evidenciar este tipo de vacuna. Entonces, es dosis única. Pregunta de examen que van a ver ahí. En una edad ideal de ¿cuánto? De 9 a 14 años. ¿En qué género? O en este caso, varones y mujeres. Ya también se ha implementado la nueva guía de vacunación, incluidos los varones. Acá no se escapan los varoncitos, ¿eh? También son todos. Y el número de dosis, si el paciente, en casos especiales, tenga VIH o cáncer, son 3 dosis, a los 0, 2, 6 meses. Ahora me preguntarás, ¿y qué pasa si no se ha vacunado en ese rango de 9 y 14 años? En caso de no haber realizado sus relaciones sexuales en ese rango de edad, porque chicos, no nos vamos a mentir entre nosotros, que hoy en día vemos que ya personas a temprana edad están realizando sus relaciones sexuales. Lo he visto porque tenía una paciente de 13 años de edad gestando. Entonces, no nos podemos hacer ajenos de por qué es más, ¿no? Incentivar a este tipo de promociones. En este caso sería una protección, ¿no? Una protección específica en el tema de la vacunación. Y se incluye. Entonces, tengo la esperanza hasta los 18 años, ¿ok? Si tienen ahí familiares, amigos, ¿no? Que todavía no realizan sus relaciones sexuales y no se han vacunado en caso de los varones, por favor, a llegar a eso y así podemos también bastante prevenir algún tipo de infección sexual. Chicos, hasta aquí todo claro, todo ok. ¿Alguna pregunta, alguna duda? He tratado de enfatizarlo un poco más exhaustivo, no solamente hablando del tema, sino también yéndonos un poco al tema de prevención, promoción, que es muy importante saber los niveles, ¿no? ¿Todo claro? Sí, todo clarito, todo bien. Ok, chicos. Entonces vamos a ir con un caso clínico, ya para no cansarlos, que también estoy cansada, mentira. Es un caso clínico. Primero, quiero hacerle entender por qué
Primero, el caso clínico, ¿a qué tipo de nivel de investigación es? Según la pirámide. Si es bajo, alto, a ver, manito abajo si es un nivel de investigación bajo. Y manito arriba si es alto o es bueno, es el mejor. ¿Cierto? Es un tipo, ¿qué tipo de estudio es? ¿Descriptivo o es un analítico? Descriptivo, manito arriba. Analítico, corazón. Genial, es una observación, es un descriptivo, ¿cierto? Un reporte de casos, serio de casos, un estudio descriptivo o ecológico. Genial, ahí estamos viendo un poquito de investigación. Bien, entonces, ahora, ¿con qué tipo de guía yo puedo hacer el tipo de un reporte de caso, por ejemplo? O sea, ¿con qué un checklist puedo decir yo que estoy haciendo un buen reporte de caso? Ustedes que van a ver muchos casos clínicos o que van a ver en el tema laboral, ya sea en los hospitales, van a decir, quiero hacer este caso clínico porque me parece muy importante, interesante y nunca nadie lo ha visto, ¿no? O que tú te sorprendas y digas, uy, no, encontré una cepa, no sé, la 51, y es el primer caso que se ha visto aquí. Por ejemplo, aquí en Huancayo, no sé si todos son en Huancayo, hay un hospital de especializado materno-infantil, o tal vez pues, que están en Lima, ¿no? Y no sé, encuentras cualquier tipo de caso clínico y digas, uy, no, este caso me importa, me interesa. ¿Con qué me guío? ¿Cuál es mi guía de soporte para poder realizar un tipo de reporte de caso, chicos? A ver si pueden escribir, si pueden hacer el esfuerzo. Si pueden hacer el esfuercito de poner ahí, chicos. Para irme feliz y tranquila. Yo sé que saben, pero está bien. La vamos a decir, es la guía CARE. ¿Listo? Si ustedes lo han visto, lo han escuchado o han oído por ahí, ¿no? Chévere. La verdad es muy importante saber, y más aún que ustedes ahorita están en pregrado, aprovechen y sacan al máximo a su sociedad, porque siempre es hacer este tipo de revisiones, la guía CARE o la guía STROF, que también es para analítico, o Prisma, o que es para el metaanálisis, ¿no? O sea, es un montón de casos que ustedes pueden sacar y cualquier duda, igual siempre todo está a la disposición. Es importante saber, porque tú sabes ahí en ese momento qué tan bueno es ese caso clínico, si es importante o es poco importante, o que ya sabes y qué es lo que debe de estar. Ok, chicos, saliéndonos un poco del tema, ya un poco de investigación. Entonces, un caso clínico de una paciente de 33 años que es asintomática y que acude para, que este caso, para hacer en el tema, la revisión del tema de gestación. Sin antecedentes familiares, que se va a hacer en su mayoría de casos, ni personales de interés. Como antecedentes, tiene un ginecobstétrico que es que ha presentado un cribado de CSU adecuado en su última citología hace 3 años a lo que se realiza nueva toma. O sea, esta paciente ya tenía un factor de riesgo, pero como ven, ha sido asintomática. Y eso en la mayoría de casos que ustedes van a ver, paciente asintomática que no presenta ninguna molestia, o decir paciente, ¿no? Que es monogámica, que poco vas a escuchar, eso sí vas a escuchar poco, y que te digan, no, que no sé nada, y, oh, sorpresa, y te encuentras con una coliflor ahí en su vulva, ¿no? Entonces esas cositas hay que ser muy exhaustivos. Dentro de la exploración física, pues se vio en este caso, la lesión que podemos ver en la imagen a través de un espéculo. Se vio una lesión verrugosa en el labio anterior cervical que se vio macroscópicamente, o sea, aparentemente tuviste. Ah, no, esto es un condiloma acuminado, como podemos ver. ¿Ve aquí, chicos? Sí, ¿no? Aquí. Era una paciente gestante, ¿no? Que iba ya 6 semanas. Para esta situación que se le hizo la citología, en la citología se evidenció células atípicas, que es el famoso ASCOS. También presentó una vaginosis bacteriana, que posiblemente no ha sido tratada anteriormente, y la prueba de BPH que dio positivo.
Esta prueba de pH se realizó en sí, esta es una oncogénica, la BPHR es una oncogénica. Se realiza la respectiva colposcopía, ¿no? Tú has evidenciado. Aquí la paciente le has hecho su PAP, no, ¿verdad? Has hecho una inspección con el espéculo y de frente pues te vas a tu colpo. En una zona de transformación, que es el tipo 1, que es el epitelio cilíndrico normal, que todos conocemos, y que es una metaplasia, o es el tema de la transición, que es el tema epitelio escamoso. Como diagnóstico diferencial que se ha planteado, era un condiloma acuminado, con el tema de las características que se ha visto. Para ello, entonces, ¿yo qué pienso? Aparentemente es de bajo riesgo, 6 y 11. El condiloma acuminado, como tal, ya sabemos que es una infección de transmisión sexual. Entonces, el diagnóstico diferencial para esto se realizó una evidencia con una papilomatosis vulvar, que fisiológicamente se pueda diferenciar del condiloma acuminado. La papilomatosis es más pequeñitos, no como lo que vimos en la imagen, ¿no? Que es realmente así. También se ha estado asociado a otras pápulas como el molluscum contagiosum o que es la queratosis seborreica. Entonces, esos fueron sus diagnósticos diferenciales, como podemos ver en la imagen 2, ¿ok? O el adenocarcinoma como tal. El tratamiento para esta paciente que se ha realizado fue primero la exéresis del condiloma, esta de aquí, o sea, se ha retirado quirúrgicamente. Y el objetivo más que nada terapéutico fue conseguir, como menciona aquí, la desaparición de estos mismos, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda mejorar en el tema emocional, psicosocial y también psicosexual, porque no a nadie le gustaría tener un coliflor dentro de, ¿no? Que ahí esté en tu cuellito. Y se usó la famosa crioterapia, que justamente les mencioné anteriormente, que es muy usado en varios países con el nitrógeno líquido, sobre todo a láser. La segunda opción es láser con CO2, pero el primero es la crioterapia con nitrógeno, que es más efectivo y más eficiente. En sí, la sensibilidad y la especificidad para este tipo de tratamientos llegan hasta un 90%. Por ello se dice que condiloma, como diagnóstico final, se llegó a un condiloma. Entonces, el tratamiento para esta paciente pues llegó a ser efectivo casi al 90%, con varias intervenciones terapéuticas que se hizo hasta 4 intervenciones terapéuticas. Ok, chicos. Aquí podemos evidenciar, aquí creo que aquí, sí. ¿Qué diagnóstico diferencial dentro de esas lesiones podemos conocer o investigar un poquito más? Es la papilomatosis, que también es frecuente, pero no es tan frecuente, por ejemplo, los gránulos del Fortais, o que también puede ser el molluscum tan contagioso, también es poco frecuente verlo, pero o sea, sí es muy sonado, o los tumores malignos que también se pueden confundir con ellos, ¿no? Entonces, para esta situación, a la paciente que se le hizo su inspección visual con un espéculo, se realizó su polpo, también se realizó su biopsia como tal, como podemos ver aquí, se realizó esto para ver el tema de ciertos descartes, ¿no? Y qué es la lesión que más acorde a ello. Mira, a pesar de que ha estado en la vulva, ha sido solamente un 6 y un 11, que aparentemente pudo haber sido uno de alto riesgo, ¿cierto? Ok, chicos, esto es todo por mi parte. Espero les haya gustado este tema de ponencia. He tratado de enfatizarlo en muchos aspectos, la verdad, no solamente clínica, también sepan un poco investigación, un poco de salud pública, que es muy importante conocer. Entonces aquí hemos tocado un poco de todo, para que tengan noción qué es lo que debemos de saber, ¿no? Y qué es lo importante que se debe llevar en cuenta esta situación. Por mi parte, muchas gracias por su atención, por su paciencia. He tratado de que sea un poco dinámico. Espero contar con otra oportunidad. No duden, igual cualquier consulta que quieran mencionarme, igual pueden escribirme. Algunas dudas que ustedes tengan en cuenta, algún caso que tal vez quieran realizar, igual. Estoy a todo a poder apoyarlos como sociedad que también me he formado ahí. Y agradecerles y felicitarles a las dos sociedades que están realizando este tipo de casos. Muchas gracias por mi parte. Gracias, Cristel. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Bueno, les mandaré el enlace de Forms para que lo puedan responder las preguntas sobre la ponencia de hoy.